Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Verso 30, léanlo por favor. Vendrá de Quitín, y él constrictará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey sur contenderá con él. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Entrará a la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Todos el verso 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta gloriosa noche, nuevamente tu palabra, Señor, ha sido leída y también va a ser meditada, mi Padre. Permítenos por medio de tu Santo Espíritu, luego de este estudio consecutivo que hemos tenido en este capítulo número 11, poder encontrar también, Señor, esa voluntad tuya, mi Dios, para nuestras vidas. Entendemos, mi Señor, que cada una de las profecías bíblicas, Señor amado, han sido otorgadas a tu pueblo para que ese pueblo se aperciba de tu voluntad. Señor amado, permítenos, mi Dios, encontrar también en nuestras propias vidas la voluntad tuya y permanente, la voluntad de Cristo, Señor amado, para que también en nosotros, Señor, pueda obrar el Espíritu Santo de una manera poderosa, mi Rey. Mi Dios, y conforme a la multitud de tus piedades, Señor amado, siga ministrando tanto a los niños como a los adultos. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. En estos últimos versículos, que del cual hemos también participado en la lectura, mis amados hermanos, hemos podido considerar que uno de los mayores emperadores
que causó un daño gravísimo al pueblo de Israel fue Antíoco Epífanes, amén, del cual se había ya mencionado en la clase anterior, de qué manera había tomado el reino no solamente del norte, el reino de Siria, sino también el reino del sur, es decir, el reino de los egipcios. Y dice la Escritura, más adelante se va a confrontar con un obstáculo. Cuando vamos, y acompáñenme por favor, el versículo número 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Muchos historiadores mencionan que dentro del mismo altar de Dios se puso al dios un dios llamado Mercurio, un dios de la guerra, dentro del altar, dentro del tabernáculo de Dios. Y el pueblo indocto y falto de conocimiento, que pertenecía inclusive a los mismos judíos, le permitió que cometiesen esa atrocidad. Todo esto, mi querido hermano, obviamente conmovió a los sabios y a los entendidos de la nación judía para tomar acciones. Dicen los historiadores, sobre todo en el libro de los Macabeos, que un sacerdote llamado Matatías, juntamente con sus hijos, fueron uno de los precursores para crear una rebelión dentro de la nación judía, para expulsar a estos invasores que habían ofrecido este tipo de sacrificios dentro de la casa de Dios. Por eso, cuando uno va al versículo 33, podrá entender perfectamente que la Escritura nos corrobora dicha historia cuando nos dice: y los sabios del pueblo, es decir, aquellos que tenían conocimiento de la Escritura, los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Los más entendidos se adoctrinaron y crearon una rebelión interna y terminaron expulsando a aquellos que habían invadido, en este caso Jerusalén y el templo de Dios. Y el Señor dice adicionalmente en el versículo número 35, también algunos de los sabios, es decir, los que se encargaron de instruir al pueblo, caerán. ¿Para qué? Para ser depurados y limpiados, y también emblanquecidos. Y todo esto se habla en función ya de la redención que habrían de obtener a consecuencia de esta obra, diríamos así, ejemplar, dejando en alto la voluntad de Dios en medio de la nación judía. Mis amados hermanos, la Escritura menciona en la parte final del capítulo 11, verso 37, hablando de este Antíoco Epífanes, que es un prototipo, y esto debemos de tenerlo también en claro. Antíoco Epífanes fue lo que será para la iglesia en el porvenir, un prototipo de anticristo. De hecho, muchos le atribuyeron a Antíoco que él era el anticristo, pero él no es, en este caso, la manifestación de la maldad que habrá, en este caso, de darse a conocer al mundo entero. Pero Antíoco es un prototipo, es decir, si usted quisiera saber cómo habría de actuar o de manifestarse el anticristo, Antíoco Epífanes es un buen ejemplo a estudiar para ver de qué manera y qué astucia estableció para surgir como un opositor a lo que era el Señor, a lo que era Dios. Dice en el versículo, acompáñeme por favor, versículo 37, hablando de este personaje: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará, ¿qué dice? A Dios alguno. Verso 37, porque sobre todo se engrandecerá. Verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de ¿qué? De las fortalezas. Y eso hablando en sí mismo del dios Mercurio, que era considerado el dios de la
de la guerra. Versículo número 38. Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios, dice el verso 39, ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio, es decir, con costo, repartirá la tierra. Muchos habrían de seguir, ¿sí?, en este caso, las voluntades de este emperador, pero todos lo harían con soborno. Mi amado hermano, en el capítulo 11, luego de que Daniel se entera ya en detalle de todos estos acontecimientos que Dios le está dando a conocer, sí, ahora Dios se habrá de disponer de una manera más precisa a concentrarse en este mensaje ya para con su pueblo a la hora de la redención. Cuando uno avanza, y quiero por favor aquí también concentrarme en la enseñanza, en el capítulo número 11, ahora en el versículo número 41, pero dice aquí en el verso 41, entrará a la tierra gloriosa. Muchos entienden estos versos como versos de doble interpretación. ¿A qué me refiero? Versículos que se te podrían bien utilizar con el personaje de Antíoco, pero también con el personaje del anticristo. Es decir, que este texto puede ser tomado en consideración bajo el contexto del capítulo 11 o también bajo el contexto de cualquier pasaje que haga referencia, sí, con el anticristo, que bien pudiera ser Tesalonicense, bien pudiera ser las cartas de Pedro, bien pudiera ser también el Apocalipsis. Dice acerca de este suceso que entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Y habla de una nación doble, de Edom y de Moab. Cuando se habla de Edom y de Moab, se refiere, mi amado hermano, sí, a un grupo, por así decirlo, de descendencia de los lomos, no de Abraham, sino de los lomos de ¿quién? ¿Quién nació de los lomos de un sobrino de Abraham? ¿Sí? Lot. Acompáñeme por favor al libro del Génesis y veamos este suceso. Miremos pues que en la Biblia nada está escrito al azar. Génesis capítulo 19. ¿Lo tiene? Bueno, veamos. Verso número 36 en adelante. Y las dos hijas de Lot, ¿ya lo tienen? Concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo. ¿Y cómo llamó el nombre de ese hijo? Y llamó su nombre Moab, el cual es padre ¿de qué tribu, de qué nación? De los moabitas hasta hoy, es decir, hasta el momento o hasta la fecha en que este libro fue escrito. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿sí?, Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas. ¿Hasta qué día también? Hasta el día de hoy. Recuerde, los moabitas y los amonitas, es decir, Moab y también, mi amado hermano, sí, en este caso, Amón. Versículo del capítulo número 11, ¿sí?, de Daniel, versículo 41, nos dice: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes? Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, aquí sobra un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Edom. ¿De dónde surgieron los edomitas? De el primer hijo del patriarca, Abraham.
Recordando, sí, recordando que Isaac, mi querido hermano, fue el segundo hijo. ¿Cuál fue el primero? Ismael. Sí, de esa descendencia, mi querido hermano, salen, sí, los edomitas. Mis amados hermanos, usted también debe de entender bajo el contexto bíblico, mi querida iglesia, que también Edom, sí, también surgió de uno de los dos hijos de Isaac, sí, que se le puso por nombre también, sí, se le puso también por nombre Edom. Acompáñeme por favor a la escritura. En el libro del Génesis, veamos algunos textos bíblicos. En Génesis capítulo 25, Génesis capítulo número 25, todos estos vivían en un vasto territorio. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo número 25. Leamos por favor desde los versículos número 24 en adelante. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había, ¿qué cosa? Gemelos en su vientre. Amén. En su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Versículo número 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre, ¿cómo le llamaron? Jacob. Y era Isaac de ¿cuántos años dice aquí? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. En el versículo número 30, mi amado hermano, de este mismo capítulo 25, nos dice el Señor, ¿sí? Dijo a Jacob, ¿sí? Le ruego que me des a comer de ese guiso rojo, eso hablando de su hermano Esaú. ¿A quién? A su otro hermano llamado Jacob. ¿Qué le dijo? Dame de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre. ¿Cómo le llamaron después a Esaú? Fue llamado su nombre Edom, que significa rojo o guiso rojo. De estos tres, por así decirlo, hombres o patriarcas, salieron las naciones que narra el verso 41 del capítulo 11 de Daniel. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Edom, de Amón, perdón. Verso 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Recordando que, sí, en este caso Antíoco había también conquistado el reino del sur, que comprendía Egipto. Verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Recuerde que el viernes anterior decíamos qué imperio se estaba levantando en época de Antíoco. El imperio romano. Sí, esas noticias lo van a perturbar, ¿sí? Y dice la Biblia en el verso número 44, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Recuerda, ¿dónde él había conquistado muchas islas? En el mar Ageo, amén, en ese océano. Versículo número 45. Y el monte glorioso y santo, sí, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Mi amado hermano, terminado el capítulo 11, vamos a entrar ahora sí en materia, porque ha sido un capítulo bastante extenso y con bastante énfasis, vuelvo y repito, en la historia general. Entremos en el ámbito espiritual dentro del capítulo número 12. Ahora, dice el Señor,
En aquel tiempo, acompáñenme, sí, capítulo 2 estamos, verso 1. En aquel tiempo se levantará, ¿quién, mi amado hermano? Se levantará, dice el Señor, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, aquí Dios cambia totalmente todo lo que le venía diciendo. Dios ahora le dice a Daniel, ahora bien, sí, si bien es cierto, estos reyes que han sido predominantes, el reino del norte y el reino del sur, en todo el capítulo 11, sí, yo me imagino que Daniel dijo en un momento, bueno, ¿y a nosotros quién nos defiende? ¿Y con nosotros quién está de nuestro lado? ¿Sí? ¿Y a nosotros quién nos va a salvar? Si estos dos reinos se han hecho pedazos y nuestra nación no hay quien la libre. Es frente a ese temor que Dios le dice a Daniel, tranquilo, que de parte de ustedes, primeramente, hombre alguno no va a estar a su favor, sino un príncipe, sí, de los cielos. Y ese príncipe, mi querido hermano, si bien es cierto, muchos quieren atribuir, entre otros, a Jesús, sí, este príncipe tiene nombre y la Biblia lo llama, sí, ¿a quién? Lo llama como Miguel. Mi querido hermano, ¿de quién mismo se trata este personaje? Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis y veamos qué nos dice la Escritura al respecto. En el capítulo número 12, versículo número 7. Después, dice ahí el Señor, después, verso 7 del capítulo 12, hubo una gran batalla. ¿En dónde? No dice la tierra. Hubo una gran batalla. ¿En dónde? En el cielo. Mucha gente, aquí sí puedo decir, camina desapercibida como creyente. Piensa que todas las batallas son aquí en la tierra. No, mi amado hermano. También el creyente, aun cuando no lo quiera aceptar o no lo perciba en su entorno, en el cielo también se combate, así como tú luchas en esta tierra. Mi amado hermano, pero allá en el cielo, sí, nosotros físicamente no podemos interactuar. Quien interactúa son los ángeles de nuestro Dios, los cuales dice la Biblia, entre otros textos, que ellos son consiervos nuestros, es decir, que ellos están a nuestra disposición. Si lo quieres corroborar, ¿sí? Mira lo que dice y acompáñame por favor en el mismo libro de Apocalipsis para corroborar lo dicho. En el capítulo número 22, versículo número 8 y 9. Apocalipsis 22, verso 8 y 9. ¿Ya lo tienes? Dice el Señor, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de ¿quién? Del ángel. Y aquí lo identifica. ¿Qué cosa era Miguel? Un ángel. Se postró, dice la Biblia, así a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Y aquí da su función para la iglesia. Porque yo soy consiervo, es decir, soy un sirviente o un siervo de otro siervo. Soy consiervo tuyo, pero no solamente tuyo, sino también de quién es, mi amado hermano. De tus hermanos, es decir, ¿de quién? De los hermanos de ellos. Sí, o de la iglesia primitiva solamente, no. Dice de tus hermanos, sí. ¿De qué más? Los profetas. ¿Y de quiénes por último? Y de los que guardan las palabras de este libro. Es decir, que la misma asistencia que la tuvo Juan, también la tiene usted. Siempre y cuando, ¿qué cosa? Guarde, obedezca las profecías o las palabras de este bendito y eterno evangelio. Mi amado hermano,
Miguel, dice la Biblia, siendo un ángel muy poderoso, la Biblia dice que él tiene un rango, que él es príncipe, sí, en medio, sí, de esta gran batalla. En el capítulo 12 del libro de Daniel, verso número 1, dice que en aquel tiempo, es decir, en el tiempo donde esté en pleno apogeo, sí, o diríamos se encuentre en detonante, sí, para que en este sentido el pueblo, la nación de Israel se viera como que ya casi a su fin. En aquel tiempo, dice la Biblia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 12, pero ya desde el inicio, uno se da cuenta que cuando Dios pone un plan de salvación que utiliza a la nación de Israel para que por medio de ella nazca el Salvador, el diablo, mi querido hermano, hizo hasta lo imposible para que Cristo no naciera. Y usted debe de entender que eso fue así. No en vano los evangelios narran que cuando el Señor nació, sí, luego de su nacimiento, Herodes trató de erradicar y mandó a matar a todos los niños, sí, hasta 2 años de edad. Sí, Satanás siempre quiso destruir la simiente de los santos, la simiente, en este caso, sí, del Mesías. ¿Por qué cree usted que constantemente Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance para que se dificultara el advenimiento y el nacimiento de los varones en el linaje de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Es que acaso usted al leer la Biblia no se dio cuenta de que siempre hubo dificultades a la hora de un parto, a la hora de que una mujer sea fértil para poder concebir un hijo? Siempre hubieron personas en la línea del Mesías que no podían tener hijos, que tenían obstáculos en los nacimientos, se moría la madre del muchacho en pleno parto. Es decir, Satanás siempre queriendo, ¿qué cosa? Poner sus garras para destruirnos. Aún en Egipto, en los tiempos de Moisés, la orden de Faraón también fue matar a todos los niños. Es decir, no dejar vestigio de descendencia. Mi querido hermano, pero cuando las cosas se ponen más difíciles, Dios siempre prepara en el momento exacto, sí, su ayuda. Y eso es lo que Dios quiere dejar remarcado en Daniel. Mi amado hermano, la Biblia dice que se habrá de levantar un príncipe, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, de los judíos, en ese sentido. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, cuando usted lee este texto, ¿a qué le sabe todo esto? A los juicios de Dios. ¿Se acuerdan cuando analizamos, sí, la aplicación o la apertura de los sellos, sí, la ruptura de los sellos y las copas de la ira de Dios? Mi amado hermano, en esos tiempos Dios guardará a su remanente, es decir, a los hijos del pueblo de Israel. No en vano, mi amado hermano, recuerde cuando se habla acerca de los 144,000, cuando se habla de ese grupo selecto que son las primicias de Dios. Cada uno de estos hijos de Dios son o pertenecen a las tribus de Israel. Dios guardando siempre a aquellos, sí, que le fueron fieles también. Acompáñenme por favor, sí, y veamos estos tiempos de angustia del cual el mismo Salvador también lo menciona en la palabra. En el Evangelio, sí, capítulo de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo número 13, mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 13. Corrobora lo que dice también el libro de Daniel. Verso 19. Porque aquellos días, ¿cómo serán? ¿Tiempos de qué? ¿Cómo serán, mi amado hermano? Dice, serán de tribulación. Pero ojo, aquí hay una cosa muy peculiar. No es cualquier tribulación. No es cualquier pruebita, como dicen los cristianos. Para todo hijo de Dios, cuando algo le pasa, ay hermano, estoy en tribulación, pero lo hace ver como que si fuese algo enorme. Y de pronto son cosas sencillas. Le cortan la luz y está en tribulación. ¿Sí? No le pagaron y está en tribulación.
Por ahí no comió a la hora del almuerzo y medio está pasando algo de hambre y dice, estoy en tribulación. No es así, mi querido hermano. Sí, hay situaciones que realmente sí las podemos manejar en Dios, claro está. Pero habrá, dice la Biblia, un tiempo de gran tribulación, cual nunca este mundo lo ha experimentado. El diluvio quedará corto. El castigo que le fue dado a Sodoma y Gomorra será nada con respecto a lo que Dios hará con los incrédulos o con los que se resisten a la voluntad del Señor. Dice el verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, es decir, desde allá, desde los hechos del Génesis, ¿verdad? Que dice aquí que Dios creó hasta este tiempo, y tan duro de ser y tan severo, dice la Biblia, que ni lo habrá. Es decir, que Dios va a hacer algo ejemplarizador y terrible sobre todo ser humano. Amén. Pero agradecemos a Dios que para los que están en Cristo Jesús no habrá ninguna condenación. Amén. Esa es una garantía que Dios ha dado. ¿Para qué? Para quienes guardan y aman sus mandamientos. Aún más el Señor complementa lo dicho, mi querido hermano. Acompáñeme por favor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Verso número 21 en adelante. Recuerde que este juicio de manera esencial se lo lleva a cabo en el periodo de la gran tribulación. Por eso se le llama como la gran tribulación, porque habrán grandes castigos que algunos hasta el mismo Dios se ha reservado darlos a conocer por la severidad en que estos van a formar parte para reprender al pueblo incrédulo. ¿Qué dice el Señor? Verso número 21 hasta el verso número 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos